Hola, buenas tardes a todos. Hoy, 9 de noviembre, un nuevo jueves de coloquios de FUDEPA Latinoamérica. Hoy nos hemos abocado a pensar el post-balotaje en la Argentina, perspectivas y debates. Estoy con colegas de primer nivel de toda la Argentina, nos honran su participación. Agradezco a Gastón Muti que pueda liderar este panel y bueno, la Fundación está siempre abierta a nuevas ideas, nuevos debates, nuevas mesas para lo que viene ya del año que viene. Así que invitamos a los que estén mirando y a los colegas que están aquí presentes a acercar propuestas y a seguir conectados el año que viene con nuevos proyectos y nuevas instancias de debate y de trabajo. Gracias a todos. Adelante, Gastón. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por participar, por estar aquí, por sumarse a esta propuesta. Muchas gracias, FUDEPA, por la invitación y por la confianza en la posibilidad de coordinar esta mesa. Si a ustedes les parece correcto, voy a iniciar esta actividad del día de hoy comentándoles brevemente quiénes nos van a estar acompañando. Personalmente soy profesor de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Nacional de Entre Ríos, pero mis colegas que son los que van a estar desarrollando las actividades hoy son, en primer lugar, Gonzalo Páez, que es licenciado en Ciencia Política del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, especialidad de Ingeniería Gerencial de la Facultad Regional de Villa María de la Tecnológica Nacional. Tiene como cargo auxiliar docente graduado, es rentado simple en partidos políticos y sistemas electorales, en opinión pública y estudios electorales y en comunicación política en campañas electorales. A su vez, es investigador de proyectos de investigación y desarrollo del sistema electoral y sobre el sistema de partidos en la provincia de Córdoba, sobre el comportamiento electoral y nuevas dinámicas políticas partidarias en la actualidad. Cuenta con publicaciones a lo largo de sus carreras, entre las más recientes, Coaliciones y Sistemas de Partidos en Córdoba, realizada en coautoría. También va a estar con nosotros Horacio Moabro, que es contador público nacional de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con un posgrado en Management Estratégico en la Universidad de Belgrano, ha participado del Club Político Argentino como secretario de la comisión directiva y actualmente trabaja en Ohana SRL. Diego Martín Furnari también va a estar exponiendo en el día de hoy, que es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Católica de La Plata, especialidad en Políticas Públicas de la misma universidad y magíster en Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales. Es, además, doctor en Comunicación por la misma universidad, docente de grado y posgrado, investigador, coordinador de investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Católica de La Plata, secretario de redacción de la revista Perspectivas de la Católica de La Plata, director de la especialización en gestión local y desarrollo territorial de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la misma universidad. Por último, Pablo Dons es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con estudios de posgrado en Economía y Ciencia Política de SADE, especializado en Educación en Flaxo, profesor universitario y director de la carrera de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, Gobierno y Administración de la Universidad de Belgrano. Estos son los principales antecedentes del currículum de nuestros colegas. Si ustedes están de acuerdo, vamos a seguir este orden de exposiciones. Vamos a tener aproximadamente entre 10 y 15 minutos de exposición. A los 12 minutos yo les voy a estar avisando que estamos en ese periodo de tiempo para que vayan manejando los tiempos si no es incomodidad para ustedes, y así nos estaríamos manejando. Cerradas las 4 exposiciones, intentaremos hacer un breve eh, resumen de las mismas a los efectos de poder dar lugar a la discusión, al debate y a la participación de otros invitados para esa parte de nuestra actividad del día de hoy. Así que bueno, eh, un placer contar con todos ustedes. Si les parece correcto, podríamos seguir este orden. En primer lugar, Gonzalo Páez, segundo, Horacio Moabro, tercero, Diego Martín Furnari y por último, Pablo Dons. Obviamente, esto es simplemente un orden aleatorio. Bien, primero buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un gusto de vuelta estar invitado por la Fundación para poder participar de estos encuentros. Bueno, yo la idea
voy a ser también breve, porque bueno, somos varios expositores, y la idea me parece que es mejor después darle más tiempo al intercambio de charlas que a la exposición. Así que bueno, lo primero que voy a analizar un poquito las elecciones generales. Me parece que, bueno, primero el resultado era un resultado que no esperábamos, porque, bueno, últimamente está pasando en las elecciones que hay una gran incertidumbre por no saber cuáles van a ser los resultados, porque las encuestas vienen siendo muy erradas, digamos, y bueno, tenemos primero esto, un resultado que por ahí no esperábamos, Massa primero, por ahí a lo mejor la mayoría, digamos, por olfato pensábamos de que se iban a repetir un parecido a los resultados a las PASO. Hubo un cambio, digamos, en la composición del voto, sobre todo por el aumento de la participación de un sector de la sociedad que en las PASO no ha ido a votar. Y me parece que, bueno, ese sector es un sector como que ve amenazado ciertas cuestiones respecto a su interés y por eso se ha sumado a votar al peronismo. Primero eso. Segundo, bueno, vemos que una vez arrojados los resultados, rápidamente se produce una recomposición de los actores que participaron en la contienda electoral. Vemos que sobre todo el sector duro de Juntos por el Cambio rápidamente en un día cambia de posición y se alinea firmando un acuerdo con el candidato libertario. Que bueno, eso vamos a ver, digamos, ahora en las próximas elecciones vamos a ver qué resultado genera. Me parece que yo tengo dos hipótesis que todavía estoy en duda para ver, digamos, si en estas elecciones cuál va a ser el clivaje que predomina. Bueno, cuando hablo de clivaje quiero aclarar, porque si hay alguien que no viene de las ciencias políticas, clivajes son la forma en que se divide el voto. Puede haber históricamente han existido diferentes tipos de clivajes, puede haber sido religión, puede haber sido clase social, por ejemplo, obreros, trabajadores contra, no sé, clase media, o en algunos países el clivaje sabe ser religiones, Irlanda, por ejemplo, católicos y protestantes. Entonces, bueno, es la división que hay, que opera en la sociedad, digamos, y que divide el voto. Bueno, primero, bueno, esto lo aclaro porque soy partidario de que las ciencias sociales hablemos en un vocabulario que lo pueda entender todo el mundo, no solamente los que estamos en la academia. Así que bueno, tengo una hipótesis, digamos, que todavía estoy bien pensando, a ver qué clivaje va a operar, porque en la Argentina históricamente operó un clivaje que era peronismo-antiperonismo. Ese clivaje en algunos momentos de la época se atenuó, sobre todo con el regreso de la democracia, y en los últimos años ha vuelto a surgir el clivaje, sobre todo kirchnerismo-antikirchnerismo, que en las últimas elecciones yo creo que no le ha dado tan buen resultado, sobre todo a Juntos por el Cambio, que su propuesta principal era eliminar el kirchnerismo y bueno, no tuvo mucho apoyo popular. Pero bueno, ahora al pasar, digamos, a la segunda vuelta, el candidato libertario Javier Milei un poco abandona su discurso tradicional anticasta, antisistema político y toma este discurso antikirchnerista, digamos, tratando de dividir el agua hacia la mitad, digamos. Entonces, bueno, mi duda es si va a predominar este clivaje kirchnerismo, antikirchnerismo, antikirchnerismo, o si va a predominar el clivaje democracia-autoritarismo, que es un poco, digamos, el discurso que está planteando Sergio Massa y Unión por la Patria. Hoy en día, digamos, muchos actores partidarios se están dividiendo. Acá en Córdoba, por ejemplo, las autoridades de la Unión Cívica Radical están, sobre todo los cargos más, los líderes más importantes, están siguiendo, digamos, a Mauricio Macri, la postura de Mauricio Macri, sobre todo, que es la más dura de Juntos por el Cambio, y las bases, sobre todo, o los dirigentes de segunda línea,
están declarando su apoyo a Sergio Massa. En esto hay que aclarar un tema que, bueno, que hoy, por más que algo que se viene dando en las últimas elecciones, es que el voto nadie lo tiene atado. Eso es algo que hay que tener en cuenta, porque por más que algunos dirigentes apoyen alguna posición u otra, hemos visto en reiteradas elecciones que la gente vota según su interés, o a veces un día se levanta y va a votar y decide el voto antes de entrar al cuarto oscuro. Entonces, bueno, me parece que, bueno, que hay una cierta incertidumbre de cuáles van a ser los resultados. Después, otro tema que voy a hablar brevemente es el día después. ¿Qué va a pasar el día después? Me parece que el resultado, digamos, creo que se va a producir una reconfiguración de todo el sistema político, más allá del resultado que se dé. Pero bueno, hay dos posibles resultados. Me parece que si gana Massa, ahí, primero, bueno, si gana Massa, por el lado del peronismo, me parece que el peronismo se va a unificar detrás del liderazgo de Sergio Massa. El peronismo está en un proceso de renovación generacional. Vemos nuevos dirigentes como Ayala en Córdoba, Kicillof en Buenos Aires. Y la vieja camada, digamos, como que está cediendo o dando un paso al costado. Si gana Massa, me parece que va a haber una reconfiguración dentro de Juntos por el Cambio. La UCR va a pretender tomar más protagonismo, disputándole quizá el liderazgo al PRO dentro de la coalición. Bueno, ahí hay una discusión que podemos dar. ¿Se murió la coalición Juntos por el Cambio? Todavía no se sabe. Me parece que usando un poquito los eufemismos, la metáfora que a los dirigentes Juntos por el Cambio les gusta utilizar, podríamos decir que hoy Juntos por el Cambio es un enfermo agonizando en coma grave en una terapia intensiva, y bueno, según los resultados, puede sobrevivir o no. Me parece que el otro resultado, si gana Javier Milei, el peronismo va a entrar en un proceso de renovación generacional, como ya dije recién, que bueno, hay que ver cómo se reconfigura. Y sí me parece que Juntos por el Cambio en esa posición, me parece que ahí directamente va a ser quizás la ruptura de Juntos por el Cambio, porque el sector más duro va a pasar a formar parte del gobierno de Javier Milei, y me parece que el sector más ligado al radicalismo, no sé si se va a incorporar, porque bueno, hay muchas diferencias. Pero bueno, me parece que, digamos, brevemente, me parece que va a haber una importante reconfiguración del sistema político partidario que va a depender mucho de estos resultados, que todavía no podemos visualizar hacia dónde va. Así que es una cuestión, digamos, que todavía no la podemos visualizar. Y sí me parece que, bueno, otro tema a tener en cuenta, que gane quien gane las elecciones, la persona que gobierne va a tener que buscar acuerdos sí o sí con el resto de los sectores, porque bueno, la composición de las cámaras de Senado y diputados hoy ha quedado bastante dividida, no hay una mayoría absoluta, por lo cual para poder gobernar van a tener que generar acuerdos en cualquier tipo de política que quieran llevar adelante. Me parece que en ese juego van a tener un rol importantísimo los gobernadores, porque los gobernadores son un poco quienes dirigen hoy o por ahí bajan línea a sus legisladores, sobre todo a los senadores. Y además va a estar el tema de la coparticipación, del reparto de fondos, que va a jugar muy importante dentro de este, digamos, de cómo juega el sistema político. La pregunta de esta charla dice, ¿Massa o Milei? Bien. Yo ahora, a ver, yo voy a tirar a riesgo un resultado. Yo me parece que, mi opinión, por un poquito sondeo que he visto, me parece que va a ser una elección muy ajustada. Creo que va a ganar Massa, pero bueno, pero no sabría, digamos, dejo abierta, es una suposición mía, me parece. Y me parece que, bueno, que Massa es una persona que está mucho más preparada para enfrentar este contexto en el cual
las fuerzas están, digamos, la Cámara de Diputados está muy dividida porque es una persona que sabe negociar, tiene una trayectoria política, digamos, y siempre se ha caracterizado por ser una persona de diálogo, que es lo que va a necesitar la Argentina. Por ahí el otro candidato, Javier Milei, me parece que bueno, tiene una dificultad para dialogar y que por ahí eso le va a complicar la gestión. Así que bueno, eso es brevemente mi análisis, no quiero ser muy extenso porque bueno, somos muchos los oradores, me prefiero, más vale después discutir las ideas. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Horacio, atentos a tus opiniones. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un honor compartir esta mesa o pantalla con estos especialistas. Yo, la verdad, no soy especialista en nada, me califico como especialista en nada y tal vez puedo dar algunas opiniones o reflexiones personales, no un análisis científico, en parte datos y en parte opinión, también como dijo Gonzalo, una mezcla de datos y opinión como para alimentar el debate, porque creo que nadie tiene, uno puede decir que 2 más 2 es 4, pero acá nada se parece a eso y puede salir cualquier cosa, así que por ese lado es para ayudar a la reflexión. Y lo primero que viene es que la invitación original a esta charla me mandó José María el 12 de octubre, hace un rato fui a ver cuándo había sido, y decía que la mesa era sobre los dilemas del votante de centro, el 12 de octubre. Pasaron 10 días, o 20, bueno, un mes, casi un mes, y parece que hubiera sido un año, porque en ese momento los dilemas del votante de centro eran muy distintos a lo que puede tener ahora. Y yo me considero un votante de centro, tal vez un 2% hacia la izquierda del centro, pero sí, por supuesto, me considero dentro del dilema. Hasta antes del 22 de octubre, mi candidata era Patricia Bullrich, por una cantidad de razones, algunas que mencionó Gonzalo y otras bastante conocidas, como el enfoque del gobierno que proponía Patricia Bullrich, la estructura legislativa de gobernadores, de intendentes, la experiencia, el equipo, los trabajos anteriores. No me gustaba para nada ni Massa ni Milei, y muchas veces me preguntaron hasta el 22 de octubre, cuando venga el balotaje Milei-Massa, ¿a quién vas a votar? Y yo dije, mira, cuando lleguemos a ese puente, vamos a ver cómo lo cruzo. No me haga cruzar un puente antes de tiempo. Y realmente esperaba que el balotaje fuera Bullrich contra alguien. Bueno, no fue así, evidentemente. El 22 de octubre fui presidente de mesa. Cuando empezó el escrutinio ya empecé a deprimirme porque las PASO había salido Bullrich y Milei muy parejo en mi mesa y Massa tercero. Y ahora Bullrich y Milei repitieron prácticamente la misma cantidad de votos y Massa pasó al primer puesto con un crecimiento muy importante. Así que ya empecé poniendo cara de presidente, así de póker, pero no me gustó nada la situación. Y puedo asegurar que no hubo ningún fraude, porque yo estuve ahí, no me levanté ni para ir al baño, bueno, me levanté para ir al baño nada más todo el día, así que no hubo ningún fraude ni nada raro, los votos estaban ahí. Volví a mi casa y bueno, los datos públicos fueron en la misma línea y pasó lo que pasó. Entonces ahí llegamos al puente. Después del sacudón y del bajón, me fui a dormir el domingo a las 10 de la noche, además que estaba cansado de haber estado todo el día, pero sin más ganas de nada. Y digo, bueno, mañana será otro día, veremos cómo viene la mano. El lunes se produjo la reunión Macri-Milei a la noche y las cosas cambiaron. Entonces, bueno, llegamos al puente y mi posición es esta. Hay que moverse con el principio de realidad. El principio de realidad dice que 2 más 2 es 4. Hay gente que pretende que 2 más 2 sea 5 y están fuera de la realidad. Otros creen que 2 más 2 es una vaca lechera y están muy fuera de la realidad. Y hay gente que pretende que Patricia Bullrich siga siendo candidata o no sé. Y bueno, yo soy hincha de Boca. El domingo Boca perdió la final. A mí yo puedo estar triste, no me puede gustar, puedo decir que el referí pateó en contra, pero perdió Boca. Y si no acepto eso, estoy fuera de la realidad. La diferencia es que Boca ya perdió y yo sigo siendo hincha de Boca. Acá la cosa es distinta porque hay una segunda vuelta. Y estamos en un día de lluvia. En un día de lluvia yo puedo meterme abajo de la cama, no salir y decir, como llueve no hago nada, me pierdo la vida.
o salir igual, mojarme, resfriarme, también está mal. Entonces, ¿qué pasa los días de lluvia? Uno agarra un paraguas, sale, trata de mojarse lo menos posible, trata de esquivar los charcos, pero la vida continúa. Y hay que convivir con la lluvia. Bueno, acá tenemos una lluvia que nos lleva a tomar una decisión para actuar, y tenemos que tomar una decisión entre Massa y Milei, o eventualmente votar en blanco, que es una tercera decisión o posición aceptable. Hay dos posiciones más, que son anular el voto, o sea, alguien dice voy a poner la boleta de Alfonsín, voy a poner otra vez a Patricia Bullrich, voy a poner una foto de Clemente, como en una época fue usual. Otro dice no voy a ir a votar. Bueno, la verdad que esas dos me parecen un poco menos respetables, no digo que no lo sean, pero un poco menos que votar en blanco o votar a Massa o votar a Milei. Hay el otro día decía Alejandro Borenstein, tal vez lo vieron porque un video que después circuló mucho, que decía, todos hemos festejado, estaba no sé, en un acto, en un teatro o algo así, decía, bueno, todos festejamos los goles de Messi, las atajadas del Dibu. Entonces Dios dijo, sí, ustedes les gusta, dieron la vuelta olímpica, festejaron los goles de Messi, las atajadas, bueno, ahora les toca decidir entre Massa y Milei para compensar, porque no hay felicidad completa. Y bueno, creo que compartimos la incertidumbre y ahora un cachito de opinión. Mi opinión es, con los elementos a la vista, nada es peor que Massa. Opinión, por supuesto. Hay alguien que dirá todo lo contrario. Mi opinión personal, nada es peor que Massa. ¿Y por qué? Porque ¿quién vota Massa? Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Alberto, Baradel, Moyano. Y yo no quiero estar en esa misma lista, en esa misma cola de gente que va a votar a Massa compartida con toda esa gente. Más bien, si eso votan a Massa, yo quiero estar lo más lejos posible. Massa habló en un acto de la policía hace pocos días. ¿Qué tiene que hacer el ministro de Economía hablando en un acto de la policía? Massa, como ministro de Economía y candidato, casi en un acto de campaña, habló en la Casa de Gobierno de Tucumán cuando asumía el gobernador electo de Tucumán, un acto puramente institucional que ciertamente no era de campaña. Massa violó la veda electoral tomando decisiones y anunciando medidas que no podía hacer. Massa firmó un compromiso con el Fondo Monetario Internacional sabiendo desde ya que no lo iba a cumplir, o sea, le importó muy poco la formalidad, lo institucional, aún a él, ni hablar de toda la historia kirchnerista o del gobierno de Alberto que él integra. Le preguntan sobre Cristina y no da respuesta sólida, se va por la rama. Le preguntan por el juicio de la Corte Suprema de Justicia, no da respuesta sólida, se va por la rama, dice que no leyó los fundamentos. Le pregunto sobre el gobierno de Alberto, ¿cómo califica el gobierno de Alberto? Dice, no es mi función calificar el gobierno de Alberto. Se va por las ramas, creo que dice lo que cada interlocutor quiere escuchar. Ayer decíamos que Massa firmaría el manifiesto comunista, hoy, si eso le sirve para ganar un voto, y 10 minutos después firmaría el manifiesto anticomunista, si también le sirve para ganar voto y con la misma virome y sin ponerse colorado. Quiere despegarse un poco de los K, pero no del todo, porque no sea cosa que los votos kirchneristas se le vayan, entonces está ahí en el medio, mientras que del otro lado, Milei, hasta el 22 de octubre no lo hubiera votado a Milei, y los argumentos que yo usaba en ese momento siguen siendo válidos. Milei no tiene estructura, hasta su personalidad no era de un presidente de la nación, no tiene legisladores, no tiene ningún gobernador, tiene muy poco equipo de trabajo, por supuesto no tiene ninguna experiencia, no administró ni un kiosco. No es lo mismo venir por ejemplo, ser intendente, gobernador, ministro, presidente de la nación, o tener algún tipo de carrera o de cursus honorum para llegar a ser presidente de la nación, que venir de la nada, de ser asesor de empresa y panelista de televisión, a ser presidente de la nación. Todos esos argumentos siguen siendo válidos. Y podría decir que prefiero un día de sol a un día de lluvia. Ok, pero hoy tenemos la lluvia, hay que decidir en toda la lluvia. Dicho esto, muchas de las cosas que dice Milei parecen correctas en el fondo, pero lo dice a lo bestia. Es decir, no hay que dinamitar el Banco Central, hay que ajustar de forma que no requiera emitir moneda para alimentar la inflación. No hay que agarrar una motosierra, hace falta un bisturí y hacer ajustes finos en donde hace falta. No hay que suprimir 80 ministerios, hay que reducir el gasto público improductivo fuertemente, lo cual no va a arreglar el déficit fiscal, pero sí es un gesto y un paso importante en la dirección correcta, en momentos en que se le va a pedir a la ciudadanía un esfuerzo y un sacrificio,
que el Estado Nacional reduzca su estructura, es un paso en la dirección correcta, en choferes, secretarios, consultores, observatorios, etc. Muchas veces este gobierno es una muletilla. El Estado, el gobierno hace un gran esfuerzo. Mentira, el único que hace esfuerzo es la pobre maquinita que la tienen trabajando 24 horas por día hasta los sábados y domingos. No hay que reventar el CONICET o cerrar el CONICET, y sí ajustar las prioridades y reducir la burocracia del CONICET, que es enorme, pero que siga funcionando el CONICET. Bueno, y así tantas cosas. Entonces, uno diría, bueno, si mi ley se modera, podríamos estar de acuerdo, pero ahí aparece otro tema. Si, digamos, yo me voy a casar con una chica o una chica se quiere casar conmigo, no, nadie puede esperar que la persona, bueno, tiene estos defectos, pero seguro que cuando nos casamos va a ir cambiando y va a ir mejorando. Eso no es así, no se puede trabajar con eso. No, la verdad es difícil esperar que mi ley se modere, pero dentro de eso, ante la realidad, parece que con resquemores, incertidumbres, angustia y todas las sensaciones que probablemente compartimos, voy a votar a mi ley. Parece más entornable, si quieren. Posiblemente gente de Juntos por el Cambio va a sumarse al gobierno. El bloque de Juntos por el Cambio en el Senado y en la Cámara de Diputados va a ser necesario para mi ley para negociar posiciones, y eso puede ejercer una presión que no va a ser posible en el caso de Massa, cuyo bloque de diputados y de senadores es puramente K o casi exclusivamente K. Entonces, Cristina va a presionar a Massa, Cristina y su gente van a presionar a Massa, mientras que Juntos por el Cambio puede negociar con Milei y encontrar posiciones aún con la gente de Schiaretti, con el peronismo federal, para lograr tomar medidas que no sean extremas como la que propone Milei, y que Milei empiece a aceptar lo posible en vez de las posiciones extremas que él tiene. Dicho esto, en Juntos por el Cambio, como también se dijo, se fueron abriendo rápidamente. Algunos apoyan a Milei, algunos fervientemente apoyan a Milei, algunos apoyan a Massa, algunos como Morales ha hecho expresiones muy duras en contra de Milei, Claudio Abruj ha tenido expresiones muy duras en contra de Milei, otros dicen defiendo la neutralidad, como Jesús Rodríguez, todas posiciones respetables. Lo que yo dije en varios ámbitos y siempre que fue posible es, muchachos, discutan pero no se peleen, no rompan, no generemos una nueva grieta interna entre Juntos por el Cambio, porque es muy probable que en pocos meses sea necesario que estemos todos juntos otra vez, los que votaron a Milei y los que votaron a Massa, en la defensa de las instituciones, de la República, y por un futuro mirando el 2027, porque el país no se termina en el 2023, recomponer Juntos por el Cambio, superar este momento de crisis, tal vez un nuevo liderazgo, una nueva estructura, pero preservando las bases de defensa de las instituciones y la República. Por lo tanto, por favor, discutan, pero no rompan los puentes, no se peleen. Bueno, dicho esto, paro acá, muchas gracias y sigo escuchando atentamente. Muchas gracias, Horacio. Como decía un antiguo profesor, cualquier duda que tengan, puedo profundizársela con todo gusto. Perfecto. Muchas gracias entonces, Horacio. Diego, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches ya a todos y a todas. Gracias a FUDEPA por la invitación y a los colegas también por participar. Yo me hice algunas anotaciones mientras escuchaba a Gonzalo y Horacio, y a mí me interesaba plantear un poco algunas cuestiones que me parece que nos dejó la elección, o que nos está dejando la elección, más allá de lo obvio de los resultados y de las dudas, que tiene que ver con una primera cuestión vinculada a una muy mala lectura por parte de los dos principales espacios que se presentaban en la elección respecto de la agenda social, de las demandas sociales, de los contextos, y una sobreestimación, me da la sensación, de la libertad avanza, previo, digo esto, a las PASO. Creo que hubo una subestimación, y esa subestimación llevó a que las estrategias de campaña, tanto de Unión por la Patria como de Juntos por el Cambio, y consecuentemente su construcción discursiva, sus encuadres, los temas de la agenda política, se alejaran bastante de lo que la ciudadanía, la audiencia, los votantes estaban esperando. Me parece que eso es parte de lo que explica el resultado electoral en las PASO, y eso marca también otra cosa que me parece interesante entender
para quienes analizamos la política y quienes analizamos, en este caso, los procesos electorales, que claramente las PASO, las generales y en este caso el balotaje son tres elecciones absolutamente distintas. Y al ser elecciones absolutamente distintas, requieren estrategias, abordajes distintos. Y me parece que ahí hay un error que cometió Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio en general, y es no lograr adaptar, no lograr cambiar a tiempo y con la suficiente fuerza para un nuevo contexto. Se corta, ¿no? Sí, ahí se cortó un poco, ahí te recuperamos recién. A ver. No, estábamos bien hasta A ver, ¿ahí cuando me escucho estabas mejor? planteando los cambios necesarios que no ocurrieron en el caso específico de Juntos por el Cambio. Sí, lo que marcaba es que me parece que la sorpresa fue tal, si bien se esperaba un escenario de tercios, creo que lo que esperaban era un orden distinto de esos tercios, otra distribución del voto, y lo que me da la sensación es que Juntos por el Cambio no logró adaptar su estrategia en virtud también de que ese tercer competidor era un tercer competidor de un espectro político más cercano justamente a Juntos por el Cambio, de la derecha, centro-derecha, y eso me parece que también hizo o perjudicó la estrategia electoral. Me parece que sí, Unión por la Patria logró reencauzar su estrategia electoral. Creo que hubo una relectura de la agenda social, una relectura de los adversarios políticos, y eso hizo que la estrategia de masa de las PASO a las generales tuviese el efecto. Me parece que hoy Gonzalo hablaba de clivaje. A mí me gusta pensar en términos de la comunicación electoral, en términos de encuadre. Parece que hubo un encuadre de la figura de Milei muy clara, que logró captar Unión por la Patria y que ayudó a, a conducir, por así decirlo, la campaña, un poco la que la campaña del miedo, la campaña de las emociones, y que sumado al aumento del caudal de votos de votantes que tuvo la general, explica un poco el corrimiento, ¿no? Si uno mira los análisis del comportamiento de los votos del electorado, de las PASO y las generales, se observa un corrimiento de votos muy claro de los votantes de Juntos por el Cambio hacia Massa, e incluso parte de los votantes de Javier Milei, sobre todo mujeres, eh, también cambiando su preferencia electoral. Eso explica en parte el poco, casi nulo crecimiento de Milei de las PASO a la general, la fuerte caída de Patricia Bullrich, cuyos votos se fueron algunos a Milei, otros a Massa y también a Schiaretti. Pero me parece que eso da cuenta también un poco de una elección muy distinta a las que veníamos acostumbrados, eh, con un escenario de tercios, con posiciones muy extremas, con temas que se pusieron en discusión que parecían en Argentina, o por lo menos en el escenario electoral, no estar en discusión. Y Milei de alguna u otra manera trajo a la discusión nuevamente la educación pública, la salud pública, los derechos humanos, independientemente de que este nuevo Milei, digamos, más moderado, si se quiere, intenta despegarse un poco de esas primeras afirmaciones. La realidad es que volvimos a discutir en el escenario electoral temas que pensábamos eh, que esos son elementos que hacen Si podrías repetir a... la última afirmación. Sí, decía que esos elementos... Ahí estoy mejor. Ahí estamos bien, sí, adelante. Bien. No, decía que esos elementos de traer a la agenda temas que, insisto, el electorado tenía como superados o eran temas que habitualmente no se discutían, me parece otro de los elementos distintivos de esta campaña electoral.
Y lo último que me parece interesante, que también creo que se discutió mucho, es esta cuestión de la territorialidad y los votos son de los votantes y no de los espacios políticos, independientemente de que no es lo mismo ser oficialismo que no serlo, tener estructura que no tenerla, pero me parece que es clave entender que el voto es del ciudadano y por eso yo descreo un poco del éxito que pueda tener este apoyo, este acuerdo, pongámosle el nombre que quieran, entre el PRO o el PRO ampliado, porque ni siquiera es Juntos por el Cambio, y Javier Milei. Esta idea de que el votante va a seguir al pastor cual oveja, creo que no es así, y además quedó bastante demostrado en las elecciones cuando eh, Milei, que no tenía estructura ni tenía tradición partidaria prácticamente en ningún lugar del país, ganó en casi todas las provincias, sobre todo en aquellas que tenían la elección de gobernador desdoblada. Pero me parece que eso también es un dato interesante, pensar la territorialidad y los votos. Creo que esas son las cuestiones más interesantes que me interesaba destacar por el momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Entonces, nuestro último expositor, con la posibilidad de discutir con los anteriores, además. Sí, Así que adelante, por favor, Pablo. muchas gracias por la invitación a FUDEPA y un placer compartir un panel bien federal. Es una de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia, son estos encuentros o conferencias con personas que están en distintos lugares. Creo que es el único capital en nuestro haber que dejó un momento tan doloroso. Eh, Varias cosas. La primera que pensaba es que estamos en una situación, como todos sabemos, lo que digo es una verdad de perogrullo, en una situación sumamente crítica, ¿no? Casi diría al borde del 2001 quizás. Y lo que rescato en este sentido es que, a diferencia de otras épocas en la Argentina, parece que la situación se resuelve con todos con los pies dentro del plato, ¿no? Es decir, hay una salida institucional, tenemos una arquitectura institucional que de alguna manera nos permite resolver este problema, digamos, hay una crisis política, hay una crisis social, económica, y dentro, digamos, de la institucionalidad, cosa que habitualmente no pasaba en la Argentina, en un escenario como en el que vivimos, el agotamiento de la posibilidad de dar respuesta por parte del sistema político a las demandas de la sociedad, muchas veces era canalizado mediante un golpe de Estado. Yo creo que eso es un gran aprendizaje del 2001. Y el 2001 configura, con esa crisis de representación que hubo, una especie de regeneración que no fue una cura total, sino una cura parcial a los déficits que presentaba el sistema de representación, habida cuenta de la crisis política, económica y social. Reconfigura la matriz, podríamos decir, partidaria, dando dos grandes coaliciones. Por un lado, el kirchnerismo, ¿no? Luego de la intervención de Dualde a cargo del Poder Ejecutivo, y luego el PRO y lo que terminó siendo Juntos, ¿no? Eso de alguna manera ordenó el deterioro de no me gusta la palabra clase, pero sí diría de los grupos dirigentes de aquel entonces. Eso como primer punto. Ahora bien, este año electoral yo creo que tuvo dos grandes momentos, ¿no? Y que se van a definir en un tercero, como en el rugby, el tercer tiempo, que no va a ser de gozo y felicidad, sino más bien será el de meter los pies en el barro y tratar de resolver el caos en el que estamos viviendo. Hubo un primer tiempo que dejó ciertas enseñanzas y que creo que fue muy atípico para la historia política argentina. En primer lugar, la irrupción de Javier Milei, ¿no? Es decir, pero no de un outsider de la política, sino del discurso de Javier Milei, que históricamente era un discurso que estaba identificado con los sectores más de la centro-derecha. Podemos identificar el pensamiento histórico de Alzogaray, que de alguna manera el menemismo se apropia de ello. Y lo interesante ahí es algo que señalaba Diego, es decir, Milei marca la cancha estableciendo la agenda, ¿no? En ese primer tiempo, prepaso, diríamos. Eso es sumamente interesante porque él logra un viraje de los temas de la Argentina que prometen de alguna manera una cierta innovación en el discurso y en la praxis política. Y eso me parece fundamental, ¿no? Él tiene un gran protagonismo en todo ese momento, a punto tal que ese porcentaje histórico de la centro-derecha argentina,
que era, no superaba el 10 o el 13%, llega al nivel, digamos, de votos efectivos como logra Javier Milei, siendo una gran sorpresa, ¿no? Hay otra segunda gran sorpresa, que es la recuperación de Massa, cuando todos lo daban por muerto en la elección eh, pasada. Ahora bien, ese sería como el primer punto que yo destacaría del primer tiempo, ¿no? Es decir, la erupción de Milei con un enraizamiento muy interesante en sectores populares, que eso era de alguna manera el nicho de interlocución del peronismo habitualmente, y que creo que eso se debe en parte también, no solamente a gente que vive dependiente de la atención del Estado mediante planes sociales, sino también de una gran cantidad de personas, que son alrededor de 6 millones en Argentina, o un poco más quizás, que trabajan de manera informal en la economía, no en negro, pero sí a través de un sistema que no es el sistema asalariado tradicional, ¿no? Eso me parece sumamente interesante, porque de alguna manera la conformación o la infografía económica de la Argentina influye en la irrupción de Javier Milei. Después, por otro lado, los votos de Milei en la primera elección en las villas, donde hay una fuerte presencia de la asistencia social. Yo creo que eso de alguna manera establece unas bases políticas de Milei que discuten con el peronismo, ¿no? Es decir, que se enfrentan de alguna manera al sector tradicional del peronismo. Eso me parece un dato sumamente interesante, ¿no? El poder establecer los temas de debate de agenda, que después se desinflan, obviamente, y por otro lado, penetrar en sectores donde habitualmente eran del peronismo y el antiperonismo o el no peronismo no ingresaba. El segundo punto es el agotamiento de la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo. Es decir, yo creo que una de las razones por las cuales pierde Patricia Bullrich es por hacer ese énfasis de alguna manera. Esta elección, a diferencia de la que consagra Macri como presidente, no fue una elección marcada por la agenda de la corrupción o de la ética. Muy por el contrario. Es decir, la gente lo que quería saber era qué iba a pasar mañana, si iba a poder cubrir las necesidades básicas en el supermercado. eh, y eso fue algo que de alguna manera Bullrich, con su performance dura, digamos, respecto a la reta, no logró tener los efectos esperados, ¿no? Y también la poca flexibilidad, como decía Diego ahí, de poder barajar y dar de nuevo, que es, yo creo, de alguna manera, es el tiempo que marca este momento de la política, esta posibilidad de la rápida reacción y reconversión, ¿no? Que no lo tuvo Bullrich, porque por otro lado, el libreto histórico que podía enfocar y diferenciar a Bullrich de la reta, de alguna manera se lo apropia Milei, con las particularidades que tiene después Milei, ¿no? Eso me parece muy interesante de entender y señalar. Y después, el tercer punto de este primer tiempo es digamos, la pared con la que se choca Massa, que es el kirchnerismo. Es decir, Massa se da cuenta que con el discurso kirchnerista no puede avanzar al segundo tiempo. Y de alguna manera, rápidamente, porque si hay algo que es Massa a diferencia del resto, es un hábil animal político, entiende el mensaje y hay una resignificación de su discurso, de su estética y de su intervención mediática, ¿no? Entonces, eso a mí me parece sumamente interesante en este primer tiempo. El segundo tiempo, digamos, marca como dos grandes desafíos para Massa y para Milei. Y ahí la muñeca política de Massa ha sido sumamente hábil. Yo creo que si uno se dedica al marketing político, Massa es el alumno que cumple a la perfección las recomendaciones que alguien le puede hacer. Es el alumno obediente. Milei es un hombre mucho más reacio a eso, aunque tiene toda una performance, digamos, estética que marca un mensaje político, sin lugar a dudas. En ese sentido, Massa tiene el desafío, creo yo, de lograr el reconocimiento formal e informal del poderío, digamos, ¿no? Es decir, él tiene que instalarse de alguna manera como el conductor de este momento, que es algo que no hizo Alberto Fernández nunca. Y eso implica de alguna manera sacarse de encima al kirchnerismo, frizarlo, congelarlo, negociar, pero de alguna manera sacar eso. Uno si ve el día de la elección, cuando sale a festejar no había ningún elemento, eso lo comentaba Horacio antes de creo, antes de empezar, ¿no? Es decir, no había ningún elemento que uno viera que lo familiarizara con el kirchnerismo. Ahora, eso hay que volverlo efectivo. Eso que parece formal, que puede ser una estrategia de campaña muy hábilmente ejecutada, tiene que tener
un contenido veraz. Es decir, eso, la pulseada la tiene que ganar de alguna manera, ¿no? Es decir, independientemente de lo que uno crea de los candidatos. El otro punto que yo creo es, en este lograr correr a todo el peronismo, es abrir el juego, porque cuando más cerca el peronismo, no, el kirchnerismo, perdón, cuando más se acerca al kirchnerismo, más próximo está su techo. Es decir, lo que tiene que de alguna manera hacer Massa es demostrar, o el desafío que tiene es ampliar el espacio en el que juega, ¿no? Y por eso, ese mismo día en el que gana, aparece con una gran sobriedad diciendo, bueno, la grieta, el kirchnerismo, antikirchnerismo acá se termina, la grieta se termina, más allá de que uno le crea o no después, ¿no? Es decir, hago la lectura de lo que uno ve. Y acá empezamos un juego donde vamos a participar todos. De hecho, estos días se habla del supuesto acercamiento con Melconian, ¿no? Esta idea de traer a alguien del PRO para el Ministerio de Economía o para los equipos de economía que no sea un puro macrista, porque ahí, fíjense ustedes que incluso, aunque baja estos días en el discurso de ataque contra Macri, de alguna manera el acercamiento de Milei con Macri le permite contentar a ese núcleo, incluso de la izquierda, que jamás votaría Massa, porque lo ve como un personaje muy oscuro, pero sin embargo, el punto, digamos, de inflexión para estos sectores que jamás votarían a Massa, tiene que ver con la irrupción nuevamente de Macri en la escena política. En ese sentido, el otro punto del otro candidato de Milei, yo creo que tiene otros 3 desafíos en este segundo tiempo que se abre. Primero, fidelizar el voto, es decir, el acercamiento a Patricia Bullrich de alguna manera genera un gran cuestionamiento al interior de La Libertad Avanza. Además, Milei, de alguna manera, la izquierda diría se aburguesó, en el sentido, empezó a mostrar cierta formalidad que no es la propia de alguien que está contra la casta, ¿no? Es decir, y eso en ciertos sectores, sobre todo los adolescentes, generó un gran cimbronazo, me parece, ¿no? De mucha contradicción o contrariedad en ese sentido. Por un lado, tiene que fidelizar su voto y por otro lado, tiene que fidelizar el voto anti-K. Por eso el discurso de Milei esa misma noche y por eso la rapidez con la que se junta con Macri, porque de alguna manera el límite moral hoy para Milei no es la casta, sino, digamos, son los kirchneristas, ¿no? O el kirchnerismo, de alguna manera. Por otro lado, yo creo que el desafío que tiene es volver a ese primer amor que lo consagra como un personaje disruptivo en La Paso, ¿no? Es decir, a esos sectores populares. Y ahí hay un gran hiato entre el primer discurso de Milei y el discurso que se fue plasmando, que generó el miedo, ¿no? Tanto por parte de él como de sus candidatos. Es decir, la incapacidad de traducir el mensaje en líneas más simples. Hoy Gonzalo hablaba de lo importante que es bajar al llano las categorías de las ciencias sociales o de la ciencia política para que todos se entiendan. Bueno, yo creo que el gran desafío de Milei es focalizar en cuestiones populares, es decir, bueno, la gente paga, no sé, tanto más la hierba o la carne, no tanto ya dinamitar el Banco Central, no tanto la venta de órganos, el matrimonio igualitario o la venta de órganos, es decir, no son temas de la agenda. Por eso la irrupción de Milei, cuando hablaba en ese primer momento, en ese primer tiempo, logra penetrar en esos sectores que habitualmente eran del peronismo, porque toca una fibra muy sensible, que es la realidad del tipo que no llega a fin de mes y que no ve un norte para todo esto. Como también en sectores medios y medios altos, el horizonte de muchos estudiantes universitarios que dicen, bueno, por más que estudie, esto tiene un límite. Es decir, yo no me veo realizado en la Argentina en estas circunstancias. Y por otro lado, el tercer, yo creo, desafío que tiene Milei tiene que ver con, sin romper esa magia del outsider y del disruptivo, mostrarse más institucional. Y acá les quiero mencionar, yo no me fío mucho de las encuestas, pero sí de un estudio que me pareció muy interesante. El 3 minutos, 55, Pablo. ya cierro, el Bien, gracias. 55% de una muestra en una encuesta marca incertidumbre y el 35% miedo frente a lo que viene. Entonces, frente a la campaña del miedo que establece Massa, ¿no? Y que le permite subir esos votos, yo creo que otro de los desafíos de Milei es mostrarse
un poco más racional e institucional, ¿no? Es decir, que esto no es una especie de salto al vacío, sino que detrás de esto hay una especie de reconstrucción del sistema institucional, social y económico argentino, ¿no? Creo que eso es más o menos, al menos como yo veo este panorama, y adhiero a ese 55% de incertidumbre, ¿no? Y al 35% del miedo, porque creo que con la irrupción inesperada de la figura de Milei, eso marcó un punto, después el triunfo de Massa marca otro punto de inflexión, por lo tanto yo creo que hay un final abierto en las próximas elecciones. Eso lo veremos la noche del domingo para ver qué es lo que sucede. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias también, Diego, Horacio, Gonzalo. Bueno, se han deleitado con 4 presentaciones realmente muy provocativas todas, con mucha información, sobre todo porque aquellos que están más aferrados a tratar de explicar estos fenómenos como fenómenos de largo plazo, han encontrado en estas opiniones cómo se está reconfigurando un sistema de partidos políticos fundamentalmente y que, como se señalaba correctamente, es un sistema de partidos políticos que terminan haciendo de los estertores de la crisis del 2001. En segundo lugar, para aquellos que están bien interesados en el análisis de cómo ha sido nuestro año electoral, otro de los datos que es muy significativo es lo que podríamos denominar, tomando el título de un viejo libro de la década del 2000, El voto liberado, de Isidoro Cherevsky, esta idea de la liberación del voto, y eso lo podemos observar de una forma muy significativa si queremos comparar guarismos de elecciones a nivel provincial, aquellas provincias que terminaron votando de una forma diferente en determinados momentos en relación a las elecciones nacionales, en las que el electorado se movió con disciplinas totalmente diferentes a la hora de su fidelidad del voto a un espacio político o a otro. También es muy importante lo que nos han comentado los expositores recién en lo referente a cómo han sido estas campañas electorales. Si hay un dato que estuvo absolutamente en las 4 presentaciones y que, usando las expresiones de Pablo, primer, segundo y tercer tiempo, o las expresiones que fuimos recogiendo a lo largo de las distintas intervenciones, tenemos que encontrarnos con elecciones que fueron muy distintas en las PASO de agosto, en las generales de octubre y ahora las que nos colocan ante el dilema de la elección del balotaje que se avecina en los próximos días. Entonces, estos 3 momentos también tienen que ser de mucho interés para el análisis como estudiosos de las ciencias sociales o como ciudadanos comunes, porque también dado la mayor maleabilidad o no de cada uno de los candidatos para adecuarse a cada una de estas instancias. Solo plantear entonces, para que podamos tener ahora una intervención de quienes nos están observando o de aquellas personas que están participando en directo de esta actividad, que está abierta la posibilidad de hacer consultas. Lo que sí se pide, por favor, que las consultas sean breves, que sean concisas, para que cada uno de los expositores las puedan tomar, desarrollar, y aunque haya alguna pregunta que esté orientada a alguno de los 4 expositores, lo que vamos a hacer es que esa pregunta también sea valedera para los demás participantes, si les parece correcto. Adelante, por favor. Bueno, José. gracias, Gastón. Yo quería dejar una sugerencia para el debate no sé, y una opinión. A mí me parece que Milei nos interpela a todos los grupos, activistas y sectores políticos acerca de tres banderas que estaban en bandeja disponibles para ser representadas por millones de argentinos. La primera, la casta, además con un éxito extraordinario de sintetización conceptual, digamos, marketinera, casta, una palabra breve, corta, clara. Se veía
en toda América Latina, pero también en la Argentina, un agotamiento absoluto de la crisis de representatividad con las élites provinciales, sindicales, con la eternización de puestos llevando a clanes familiares, a todo el poder del Estado. Es decir, un agotamiento de la sociedad tremenda frente a esto que llamamos casta. Esto estaba pendiente, estaba allí desde hace muchos años agravándose. Él lo recoge con gran capacidad. Lo segundo que recoge con evidencia, con algo que era necesario que alguien lo planteara, que es el estancamiento de la creación de riqueza. Ustedes ven que Milei plantea menos Estado, más riqueza. Más riqueza, fuimos el primero en el mundo del siglo XIX, hay que volver a la creación de riqueza, hay que volver a las versiones de Alberti, las liberales, la. Hay que crear riqueza, los países tienen que crear riqueza, estamos estancados. Era obvio. Todos los economistas muestran el estancamiento crónico de la Argentina en su PBI per cápita, en cualquier otra. Estamos estancados, estamos varados, nuestro paradigma que dominó en los últimos 30 años no genera riqueza, no la generó de la Rúa, no la generó los peronismos, no la generó Macri, estamos varados. Viene a plantear, creemos riqueza. Una bandera, no sé, creo que indiscutible para todo el arco político. Y la tercera cosa que fue revolucionaria, y creo que va a marcar para los tiempos, Milei, es decirles a todos los partidos políticos de la Argentina, la lucha contra la inflación terminó. Ya no es posible de ser dada. Ya probamos todo, hay que saltar el paradigma de la responsabilidad, de la administración, de recursos, y saltar y encorsetarnos con una dolarización y tirar la llave al mar. Ya no somos capaces de administrar nuestras propias crisis inflacionarias y esto requiere una solución drástica. Que invito al panel a una reflexión acerca de que si han prestado atención a toda la crítica contra la dolarización, en general, en el 90%, es una crítica instrumental, no conceptual, no filosófica, no política de fondo sobre la soberanía, o no están los dólares, básicamente al final es una promesa vana porque no están los instrumentos, están, no están, cómo se va a hacer, cómo se va a hacer. Entonces, en el fondo aunque estén los instrumentos, no lo queremos. No es una crítica conceptual, es una crítica instrumental. Es decir, que la Argentina ya tiene muy pocos actores políticos que dicen, si volvemos a cierta prudencia podemos controlar los gastos públicos y mantener el déficit a raya. Ya nadie cree en eso. Es como una familia de alcohólicos o de golpeadores o de jugadores que piensan, lo vamos a volver a intentar, la nueva dieta, cada vez menos creíble. Y Milei viene a decir, se terminó volver a intentar la dieta, hay que cinturón gástrico. Y esos tres planteos de fondo sobre la Argentina, casta, o sea, renovación política, creación de riqueza e inflación, lo sintetizó excelente. Yo creo que Milei está luchando por sus formas, por sus agendas marginales controvertidas, con sus estilos y sus idioteces, por ejemplo, salir a perder votos, a agredir a votantes independientes. Todas sus idioteces y sus torpezas y su anti-marketing están atentando frente a tres banderas que podrían tener un techo mucho más alto, podría crecer mucho más. Si él se pudiera concentrar en esas tres cosas, pues son de reclamo profundo de la sociedad. ¿Qué piensan de ese aporte? ¿Lo ven como un aporte innovador, revolucionario en la matriz política de los últimos 30 años o no? Yo creo que es... Si les parece perdón. oportuno, podemos... No, perdón, Pablo. Si les parece oportuno, podemos seguir el orden de las exposiciones iniciales, Dale, así pueden dale. ir expresándose respecto de la consulta. Micrófono. Bien, ¿Ah? Bien, bien. Bueno, lo de la casta me parece bueno, que acá en Argentina algo novedoso, no es novedoso en el mundo. Me parece que hay como un rechazo en un sector de sociedad sobre ciertas cuestiones que la clase política viene sucediendo, ciertos privilegios en momentos difíciles que por ahí no
en general la clase política no ha sabido también a veces dar gestos a la sociedad sobre a lo mejor arremangarse o por ahí quitarse algunos privilegios. Entonces, bueno, eso ha generado un malestar, digamos. Pero yo creo, digamos, estoy convencido que los políticos que gobiernen tienen que ser gente con trayectoria y con capacidad de gestión, que demuestren haber estado, digamos, un presidente me parece que antes tiene que haber sido gobernador, intendente, tiene que tener una gestión. Pero bueno, es algo, digamos, algo nuevo, novedoso que ha irrumpido en la sociedad y ha generado digamos, un sector, digamos, que lo apoya. En cuanto al tema de la dolarización, me parece que bueno, el tema de la inflación es un problema muy grave que venimos arrastrando ya hace mucho tiempo. Me parece que, bueno, que la dolarización es algo muy simpático que sí ha generado simpatía en un sector del electorado, pero me parece que no es una solución viable, no por el hecho que no haya dólar. Me parece que si observamos en el mundo, no vamos a encontrar un país de los que uno aspira a parecerse que hayan eliminado su moneda nacional. Me parece que, digamos, y además creo que la inflación no es solamente por una cuestión de emisión, hay un montón de factores que influyen. En el gobierno de Macri no hubo emisión y se duplicó la inflación. Me parece que hay muchas cuestiones que influyen. Y después no me acuerdo cuál era el otro tema. Eran tres. Achicar el Estado y crear Creación de riqueza. Bien, me parece, bueno, eso es un cliché que se ha puesto de moda, que achicar el Estado es la forma de generar riqueza. Si nosotros vemos los estados, los países que mejor andan, te puedo dar el ejemplo, Inglaterra, Francia, han crecido con estados fuertes. O sea, eso es mi opinión. Digamos, yo observo a nivel mundial y los países, uno si ve el porcentaje del PBI que se gasta o que mueve los estados del gasto público en los países que son potencia, no, están muy por encima del PBI nuestro. Creo que sí, que bueno, que a lo mejor hay que tener un gasto más eficiente, habrá un gasto a lo mejor que está mal utilizado, pero la discusión de fondo me parece, digamos, que la creación de riqueza no está ligada al retiro del Estado. Me parece que la creación de riqueza tiene que estar asociada a un Estado fuerte, eficiente y con actores privados que también en sociedad trabajen conjuntamente. El capital liberado a su acción, lo único que hace generalmente es concentrar más riqueza, porque, a ver, en la Argentina ha crecido la riqueza, un gran problema es la distribución. Eso no estamos hablando. En los últimos años la riqueza ha crecido en la Argentina. Si uno observa el PBI del año 2001 al 2013, fue en crecida. Después, cuando se vino abajo por distintos factores, y hace un par de años que está estabilizado, digamos, que no crece. Pero me parece que el PBI crece, digamos, en un trabajo conjunto donde el Estado articule con empresas privadas y genere, digamos, nuevas riquezas. Así que bueno, eso brevemente. Horacio. Gracias, breve. Sobre la casta o yo creo que la así llamada clase política, a veces autotitulada clase política, yo escuché a Guado de Pedro decir, nosotros la clase política, y yo digo, ¿quién te dijo que vos sos la clase política? Vos sos ministro del Interior, o otro que algún funcionario se le escapó a micrófono abierto pensando que estaba cerrado, diciendo, bueno, nosotros nos acomodamos siempre de alguna forma, no recuerdo quién era. Hay infinidad de funcionarios que pasan de cargos electivos a cargos designados, de cargo designado a cargo electivo, de un cargo municipal a un cargo provincial, de ahí al nacional, y toda la vida van saltando de piedra en piedra y se autogenera un sentido de clase política. Entonces, la primera condición para que un dirigente, que tiene que tener un dirigente político, es no creerse una clase política. Por lo tanto, un sacudón como el que trajo Milei creo que es muy saludable en ese punto de vista.
gente que esté un tiempo, porque al segundo, tercer, tal vez hasta el segundo mandato, al tercer mandato empiezan los vicios, el eternizarse en el cargo o en la función pública, en vez de ver cómo solucionar problemas, ver cómo gano la próxima elección para asegurarme un cargo, y cuando no tengo más remedio busco otro cargo porque ya no puedo ser reelecto, entonces cambio con mi esposa y pasa mi esposa, y después mi prima y después mi hijo, y eso es realmente, bueno, de ahí se agarró Milei con buen criterio para pegarle a todo el mundo, aunque hay parte de los dirigentes políticos que no pueden entrar en esa calificación, que realmente trabajan seriamente y honestamente para solucionar problemas de la nación, que es lo que debería hacer todo el mundo. Y todo el mundo, por supuesto, dice que lo hace, pero por abajo no lo hace. Y sabemos también que hay un discurso muy distinto de muchos dirigentes cuando tienen un micrófono cerca que cuando están en una mesa cerrada sin micrófono. Y los objetivos y las cosas que hacen o la forma de trabajo es muy distinta. La distancia entre lo que dicen y lo que hacen y cómo viven es muy grande. Por lo tanto, ese sacudón espero que sea saludable para renovar la forma de pensarse a sí mismo de la dirigencia política, no, y que elimine el concepto de clase política que no existe. Acá no hay clases, ni política ni ninguna otra. Y la casta tal vez exagerando un poco, pero bueno, pone el tema sobre el tapete. Segundo, dolarización. Personalmente he escrito que la dolarización es la última humillación nacional. No estoy nada de acuerdo con la dolarización, por razones conceptuales, como decía José María, que hay muy poca gente que la dice o nadie. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Si hará o no, no sé, pero creo que dolarizar implica justamente tirar la llave al mar y decir que no somos capaces de superar el alcoholismo, por decirlo, cuando hay mucha gente que ha superado el alcoholismo, o que como país no somos capaces de administrar nuestros propios recursos, un país rico, solvente, que no ha tenido enormes problemas ni guerras civiles, ni inundaciones, ni sequía. Este año hay sequía, pero la sequía puede ser un problema temporal, el año que viene ya no va a haber sequía. Todo el origen está en el despilfarro, el mal uso de los recursos públicos, la emisión descontrolada. Pasemos la emisión a cero con un ahorro importante en el gasto público y vamos a ver qué pasa. Lo que decía Gonzalo, que durante el gobierno de Macri hubo inflación sin emisión, es cierto, pero la inflación tiene un delay tal vez de 12 a 18 meses, desde que no hay más emisión hasta que se va acomodando todo, bajan las expectativas, se calma la crispación. Si el déficit pasa a cero y se mantiene con un gobierno serio, sensato, austero, tranquilo, no hace falta ningún milagro, bajar las expectativas, dejar de regalar plata que no hay, dejar de hacer plan platita para ganar votos con dinero que no hay, dejar de despilfarrar el ingreso de impuesto a la ganancia contra nada, dejar de generar egresos contra nada, y bueno, posiblemente la inflación puede ir reduciéndose. Hay quien dice que para parar la inflación hay que incrementar los controles de precios. Milei va a decir que por el contrario hay que eliminar todos los controles de precios. Posiblemente la solución está un poco en el medio, ir reduciendo paulatinamente los controles, los subsidios, toda la parafernalia de disposiciones. Cuanto más disposiciones hay, por ejemplo, toda la cuestión de la importación, cualquier control sobre las importaciones genera un funcionario sentado en un escritorio que le crecen los dientes y dice, acá te espero, y vos necesitas mi firma, bueno, eso tiene un precio. Si se elimina ese control, se elimina el funcionario, se elimina la firma, se elimina los dientes crecidos y las coimas y las operaciones raras. Y creo que, bueno, finalmente no hay países importantes que hayan dolarizado, no hay países federales que hayan dolarizado, porque eso es un dato importante. Dolarizar puede conducir a que en pocos meses las provincias empiecen a generar cuasi monedas y se arma un lío del cual no salimos más, como ya pasó en el 2001 y esos momentos. Los países que han dolarizado son muy pequeños y realmente creo que dolarizar es como, en vez de contratar a Scaloni y que arme un equipo serio y que tener a Messi para jugar, a partir de un trabajo serio y responsable, empezar a contratar jugadores extranjeros, a Neymar, Mbappé, para que jueguen para la selección argentina. No es así, tenemos que valernos por nosotros mismos y no creo que haya que tirar la llave al mar. Hay que realmente generar dirigentes que sepan administrar bien los recursos. Y eso viene también con la cuestión de la riqueza. Generar riqueza, creo que achicar el Estado, una frase de los años 80 o 90, achicar el Estado es agrandar la nación, o algo parecido, de la época de la dictadura. No creo que sea tan así automático,
pero el Estado se ha sobredimensionado, se ha duplicado en los últimos 15, 20 años, del 20% del PBI al 40% en números grandes. Macri lo había reducido un par de puntos, ahora volvió a crecer más todavía. Bueno, mientras tanto la pobreza se multiplicó y la indigencia creció, la educación es un desastre y todos los indicadores van para atrás. Entonces, nada indica que haber agrandado el Estado haya servido para algo. Probemos un poco, reduciendo mucho la burocracia y todos los organismos superpuestos a nivel provincial, municipal, nacional, consultorías, asesores, todo eso, achicar mucho eso, hacer un Estado más dinámico, eficiente, más pequeño, modernizado. Macri había avanzado en ese sentido con el Ministerio de Modernización. Muchas de las cosas y la digitalización que se puso en marcha en el momento se volvió para atrás. Debe ser el único país del mundo que pasó de la digitalización, volvió a los papeles, increíble pero cierto, por ejemplo en la Inspección General de Justicia y en otros organismos nacionales. Y bueno, hay mucho por hacer en ese sentido, y cada trámite menos que un empresario o un emprendedor tenga que hacer, sin perder los controles necesarios, ayuda a la generación de riqueza. Generar nuevas formas de relaciones laborales, tal vez manteniendo los derechos adquiridos, pero generar nuevas formas para contratar más fácil. Hay un mito sobre el salario, creo, como alguien dijo. Cada vez más el ingreso de la gente y de la familia no proviene de un salario, sino del emprendedurismo. Un taxista no tiene salario, un kiosquero, un comerciante. Hay cada vez más cantidad de gente, más allá del blanco o negro, que no vive de un salario. Entonces, hablar solamente de los salarios y dejar de lado tal vez más de la mitad del ingreso de la población. Reducir las dificultades para contratar nuevos empleados, facilitar, reducir las cargas patronales, reducir el poder de los sindicatos, el poder de las obras sociales, va a ayudar a liberar toda la potencia que permite generar riqueza. Otra vez alguien decía, ¿qué le pide usted al Estado? Y que no me ponga la pata encima, nada más, déjenme trabajar tranquilo, no me ayuden, ni hace falta que me ayuden, con que me dejen trabajar tranquilo y no me tironeen cuando voy corriendo para que corra menos, déjenme correr tranquilo. Y con eso no en 20 años, como dice Mireille, o 30, tampoco en una semana, en 2 o 3 años tiene que verse un cambio sustancial. Gracias. Por favor, Diego, adelante. Bueno, gracias. A ver, casta, dolarización, reducción del Estado o achicamiento del Estado. Me parece, como dije al principio, que a partir de esa lectura que hizo Milei de la agenda y la realidad social, que básicamente es leer el Latinobarómetro y lo que viene marcando hace muchos años respecto del hartazgo con la dirigencia política, de los privilegios, incluso hasta con la democracia. Me parece que fueron los eslogans o las propuestas que a él le permitieron tener visibilidad. Justamente al ser un outsider de la política, necesitaba, y me parece que eso, ahí los medios masivos de comunicación fueron un poco cómplices, creo que sin tampoco prever el resultado final, de brindar ese espacio. Son propuestas atractivas en términos marketineros, son propuestas, salvo la de la dolarización, pero digo, si uno le pregunta a cualquier ciudadano, la idea de que el Estado gaste menos para que en lo que ellos consideran sus privilegios pueda ser redistribuido en otro tipo de políticas o actividades, me parece que claramente son conceptos o ideas que fueron muy útiles para posicionarse, para tener visibilidad. Incluso si uno piensa en la estrategia de Milei previo a las PASO, era un eslogan un poco vacío de contenidos, no había explicaciones, nadie le pedía demasiadas explicaciones en términos instrumentales. Algo que sí empezó a pasar luego de las PASO, cuando el espectro político y mediático se dio cuenta que Milei tenía reales chances de aspirar al poder, empezó a surgir este cuestionamiento, ¿no? Ser más profundo con la idea de, bueno, ok, la dolarización, ¿cómo? ¿En qué plazos? ¿De qué manera? Esta comparación que se hizo, bueno, pero ¿a cuántos dólares equivaldría el salario mínimo vital y móvil hoy en Argentina? Empezó a cuestionar, empezó a mirarse desde otro lugar estas propuestas. Lo mismo pasó con la idea del achicamiento del Estado en términos de la discusión de la salud pública, la educación pública, las universidades, el sistema de voucher, bueno, una serie de propuestas que en general eran vacías y que a nadie le interesaba demasiado saber cómo se iban a practicar. Entiendo yo porque creían que Milei era un tercer actor que venía un poco a darle color a la disputa electoral,
me parece que marcan un poco eso. Y un dato que me parece interesante en algunas encuestas que pude leer luego de las generales, cuando se analizó el corrimiento de votos, justamente los encuestados que habían cambiado su voto de Milei a alguna otra fuerza política, el primer argumento que esgrimían era el de la impracticabilidad de las propuestas. Me parece que también ahí marca un poco esta idea de las PASO fue un espacio de expresión para el votante, ¿no? De que el votante pueda expresar su bronca, manifestar su disconformidad con el sistema. Cuando se dio cuenta que Milei tenía casi un 30% de votos, que podía efectivamente disputar el poder real, y al partir de concebir como impracticables estas ideas, empieza a darse un viraje en la decisión electoral. Lo mismo sucede con aquellos que cambiaron su voto de las PASO porque prefieren mantener el status quo. Esta idea de, bueno, prefiero el malo conocido que el bueno por conocer. Fue el segundo motivo de quienes cambiaron su voto. Y el tercero es esta idea de, que fue parte de la campaña del miedo de Sergio Massa también, que es, bueno, Milei es efectivamente una amenaza para la democracia. De que esos tres factores explican un poco el corrimiento del voto, pero no deja de ser interesante lo que José María planteaba al principio, que es, bueno, efectivamente Milei logró imponer en agenda algunos temas, por lo menos para mover un poco el avispero, digo, para salir un poco de lo tradicional, que efectivamente descolocó inicialmente a las otras dos fuerzas políticas que creían tenían el camino asegurado. Me parece que sí, eso es interesante. No sé cuánto va a sostenerse en el tiempo esta discusión o esta agenda, sobre todo si gana Milei y necesita de Juntos por el Cambio o del PRO para poder gobernar, porque de hecho ya eso se empieza a evidenciar, estos conflictos entre los temas a tratar, pero sí me parece que es interesante la capacidad de síntesis bien marketinera que tuvo, de tomar tres o cuatro temas que incluso, y con esto termino, lograron sobrevivir a declaraciones y a propuestas absolutamente alocadas, como la venta de órganos, la libre portación de armas, etcétera, etcétera. Y Milei logró superar incluso ese tipo de propuestas por su estilo, por su look rockstar, por cómo llegó a determinados sectores. Me parece que eso sí es sumamente interesante. Yo Ahora sí, comparto Pablo. ahí algo, comparto bastantes puntos de vista con Diego. Me parece que el tema de lo que preguntaba José María, de que instala mi ley, estos tres puntos, son innovadores, dan una especie de nuevo argumento al debate político. Ahora, es cierto que lo catapulta a la fama, creo yo, también es parte de su talón de Aquiles. Es decir, estas tres cosas que lo hacen disruptivo, después son los elementos que se utilizan para generar miedo. Primero, la casta, es decir, fuera de los arreglos o los acuerdos que son lógicos en democracia, eh, fuera de eso no se puede gobernar, no está garantizada la gobernabilidad. La dolarización, es decir, hay algo muy claro, ni Milei ni nadie de su espacio pudo explicar o tener una mirada unidireccional de qué es lo que hay que hacer con la dolarización. Todos tienen, digamos, visiones muy distintas de cómo debería implementarse técnicamente. Él parece guiarse por lo que dice Emilio Campo, que no es, por ejemplo, lo que dice Carlos Rodríguez, ¿no? O Diana Mondino. Eh, y por otro lado, instala algo que es lógico y que yo creo que se abona y fertiliza en esos 6 millones de votos que yo digo, o posibles votos que vienen de esos sectores que no son los asalariados tradicionalmente, y es la gente que está harta de pagar impuestos. Es decir, es la gente que innova, que las distintas crisis de la Argentina lo llevaron a buscar un sistema de inserción laboral sui generis, y que es la que más presente ve lo perjudicial del Estado. Ahora, esta agenda se sostiene en el tiempo en la medida en que mi ley se sostenga en el tiempo. Yo creo que si la diferencia con Massa no si pierde y la diferencia es muy grande, es muy difícil sostener esto en el escenario, digamos, político prolongado. Ahora bien, también es verdad, y ahí adhiero a lo que decía Diego,
que llevar una batalla contra la casta, por ejemplo, o generar riquezas ganando la elección es bastante complejo cuando uno juega o marca una cancha todo o nada, ¿no? La política es todo lo contrario de esto. La política supone acuerdos, independientemente de la casta, ¿no? Es decir, hay algo que está muy claro y que Milei logra capitalizar. No fue la democracia, sino que la gente castigó con el voto a Milei el mal gerenciamiento, la mala administración del sistema democrático, porque en los últimos 40 años no le dio ningún tipo de respuesta. La gente vive peor, no tiene ningún mecanismo de ascenso social, la educación es de pésima calidad. Yo vivo en Ciudad de Buenos Aires, la gente hace enormes sacrificios para irse a la educación privada en los colegios, algo que era insólito hace muchos años. Hay déficits muy grandes en el sistema de salud, independientemente de la inflación, eh, y la economía de los últimos 30 años no permitió, yo diría que después de la convertibilidad, a partir del año 95 hay un punto de inflexión donde es muy difícil que haya una movilidad social de alguna manera estable en la Argentina, ¿no? Entonces, estos sectores que se han tenido que reconvertir son los que de alguna manera ven lo perjudicial del Estado. Ahora, por otro lado, también es cierto que es importante achicar el Estado, sobre todo en el aspecto burocrático, eso sin lugar a dudas, y en el aspecto recaudatorio. Pero hay algo que tiene que seguir y que ahí mi ley de alguna manera empieza a ser una mea culpa con el tema de los planes sociales. Es decir, la Argentina no está estallada por el colchón de amortiguación que generan los distintos planes sociales, que tiene una gran particularidad que para mí es perversa. No están administrados desde un sistema transparente, sino que están politizados, ¿no? Y amparados de alguna manera con la doctrina Bergoglio, podríamos decir, ¿no? De todo eso. Yo creo que eso es un grave problema. Eso empieza con Chiche Dualde y empieza con los primeros caídos de la convertibilidad en el 95, con el plan Jefas y Jefes de Hogar y las manzaneras distribuyendo eso como Estado paralelo. Después comienza a hacerse más frecuente con los movimientos sociales que administran y que le sirvieron al kirchnerismo en esa alianza, digamos, post-2001, y que hoy los manejan de manera autónoma y poco transparente. Eso yo creo que es una gran desprolijidad. Ahí tiene que haber un Estado fuerte, claro y transparente en la asignación de esos recursos. Y por otro lado, sí creo que tiene que haber ejemplaridad que no la hay. Hay un gasto público por parte de la política que no es tan significativo, pero que es inmoral, ¿no? Y que tiene que ver con los privilegios que muchos utilizaron en la pandemia cuando otros vivíamos de manera temerosa toda esa situación y se perdían seres queridos, ¿no? Yo creo que eh, el gran ajuste en el fondo con el Estado tendría que ser moral y de cierta austeridad que no hay. Pero nadie puede discutir que hay que generar riquezas, obviamente que no, y que esto es una casta, sin lugar a dudas. Pero la crítica a la casta no tiene que hacer mella en la idea de la política para resolver los conflictos, porque creo que ahí está el punto. Es decir, evidentemente, si Milei gana, tiene que negociar con esa gente a la que en algún momento le dijo la casta. Y negociar en ese sentido es garantizar gobernabilidad y no tiene una perspectiva negativa de negociado, ¿se entiende? Sino de acuerdo. Y yo creo que eso es fundamental, porque en Argentina hay una serie de debates que nos tenemos que dar todos los sectores y que tienen como contrapartida la decadencia de la Argentina. Es decir, como estamos, evidentemente, no hay ascenso social, no hay crecimiento económico y los niveles de pobreza se van ensanchando. Y creo que magistralmente, como dijo Diego, logró identificar con palabras, y lo que decía José María, con palabras simples y sencillas, la sensibilidad que mucha gente tiene frente a esta situación donde tiene la soga al cuello y ve que la política y la democracia no le dio respuestas. Muchísimas gracias, realmente muy claros los cuatro, muy interesantes sus opiniones. Estamos a un minuto del cierre de nuestra actividad. Son las 20:59 y creo que nos han ayudado, como que también esperamos que así ha sido para el resto de quienes nos están escuchando, que puedan llegar a ver este video con posterioridad, sobre
las discusiones que estamos teniendo, hemos tenido, pero fundamentalmente las discusiones que vamos a tener, sobre todo luego de los próximos días. El día 20 de noviembre empieza el tercer tiempo del que nos hablaba Pablo. El 20 de noviembre empieza la discusión que vamos a tener sobre cómo se reconfiguran los políticos de nuestro país, como señalaba Diego, como señalaba Horacio, como señalaba Gonzalo. Y justamente allí es donde también es importante que cada uno, desde los lugares donde nosotros trabajamos, podamos seguir analizando, evaluando estas circunstancias y viendo qué es lo que nos va a deparar el destino respecto de esta pregunta que nos hacíamos en el inicio de nuestro panel: Massa o Milei, análisis político de la Argentina frente al día después. Bueno, posiblemente las incógnitas podamos encajonarlas un poco mejor, acomodarlas un poco mejor y haber dado un conjunto de indicadores a aquellos que nos han escuchado para saber cómo va a ir desarrollándose las discusiones en nuestro país. José María, como miembro de la Fundación. Nada más, gracias amigos a todos. Nos vemos los que les interese el jueves que viene con otro tema candente. Muy amable, chao, que la pasen bien. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias por la compañía, gracias por la Muchas invitación. gracias.